Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro para que tu palabra llegue donde tenga que llegar, comenzando desde este servidor. En tu nombre, mi Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quitó todas las cargas que yo llevaba. ¿Qué significan los gemidos indecibles del Espíritu Santo? Romanos 8:26. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. ¿Qué significan los gemidos indecibles? ¿Qué significan los términos gemidos indecible? Gemidos: emitir sonidos coherentes de clamor, lamento, queja, dolor, pena. Indecible: que es tan intenso o extraordinario que no puede ser expresado, en especial cuando se trata de un sentir en el espíritu, un fervor ardiente o una entrega inmensa en el sentimiento. Entonces, decir gemidos indecibles originalmente lleva el significado literal de sin palabras. Hace referencia a gemidos impronunciables que constituyen actos imposibles de comunicación, que no se pueden descifrar por palabras o sonidos humanos. Es decir, que la intercesión que el Espíritu hace por los creyentes no se puede expresar. Es inconmensurable, infinita, ilimitada. Es espiritual. Es un hablar sublime a favor del que ruega, pues el Espíritu todo lo escudriña. 1 Corintios 2, 10, 11 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué significan los gemidos indecibles del Espíritu Santo que el apóstol Pablo menciona en una de sus cartas a los romanos? Es importante tomar en cuenta que Pablo en ese mismo pasaje también hace referencia sobre los gemidos de la creación por causa de las angustias del pecado, así como el gemido de la tierra por la manifestación de los hijos de Dios. Es notorio que tanto uno como el otro son una representación que va ligada al ministerio del Espíritu Santo de Dios. Romanos 8, 22, 23. Lo cual significa la redención,
la liberación mediante una obra o acción de las molestias, burlas, menosprecios, dolor, penuria u otras adversidades que sufren o sufrimos los hijos de Dios en este mundo. Preguntamos, ¿por qué motivo el Espíritu Santo gime? El apóstol Pablo en esta misma carta nos da la respuesta del por qué gime el Espíritu Santo. Y es porque dice que no sabemos pedir como conviene. Por tanto, Él actúa como mediador o intercesor ante el Padre por nuestras peticiones. Primera de Juan 5, 13, 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La Escritura afirma que Él, el Espíritu Santo de Dios, es quien presenta ante Dios la manera adecuada de aquello que no sabemos expresar. Además, dice que Él es quien nos ayuda en nuestra debilidad. Por lo tanto, aunque no sepamos bien qué debemos pedir, Él hace su obra realmente como conviene. Preguntamos, ¿significa esto que una persona divina presenta a otra persona divina su obra? No, en ninguna manera, sino que la naturaleza de Dios es espíritu y no hay nada que se le oculte a su conocimiento. De tal manera que Dios envía su espíritu para examinar, escudriñar y renovar lo más recóndito del ser humano. Salmo 104:30 dice, pero si envías tu espíritu, vuelven a la vida y así renuevas la faz de la tierra. Gálatas 5:16-26. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces nosotros, no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme, estimados oyentes, repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio,
La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio, etcétera, etcétera, etcétera. No existen leyes, estimados oyentes, no existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecemos a Cristo Jesús, hemos clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los hemos crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Surge una pregunta: ¿por qué dependemos de los gemidos del Espíritu Santo? La respuesta a esta pregunta radica en que somos seres humanos sujetos a tentaciones, debilidades y pecados. Es por ello que muchas veces creemos que lo que estamos pidiendo es lo correcto, y en ocasiones estos deseos se inclinan hacia nuestros sentimientos y emociones, los cuales muchas veces nos hacen tomar malas decisiones. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Vivimos en un cuerpo carnal, cuyos deseos se oponen a los del Espíritu. Es por ello que muchas veces lo que estamos pidiéndole a Dios es promovido más por nuestros deseos personales. ¿Cuántas veces hemos ido a la presencia del Señor cargando una lista interminable de peticiones?
¿Cuántas veces hemos pedido cosas que se oponen a la voluntad del Espíritu? Si quizás sabes que has pedido algo no acorde a la voluntad de Dios para tu vida, tranquila, tranquilo, que ya el Espíritu Santo ha intercedido por ti para que recibas lo que más te conviene. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. Él es nuestra guía a toda verdad. La palabra nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Por tanto, podemos ir a la presencia de Dios y exponer ante Él nuestro caso, sabiendo que tenemos un mediador ante el Padre, Cristo Jesús, y un intercesor dentro de nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Surge una pregunta. ¿Significa esto que ahora son tres personas divinas que actúan y obran entre nosotros, entre sí? No, no, en ninguna manera. Lo que sucede es que Cristo en su cuerpo de carne reconcilió todas las cosas y al ascender y presentarse por nosotros ante Dios, es decir, al sentarse con su Padre en su trono, está con nosotros todos los días, aun donde se reúnen 2 o 3 en su nombre, significando que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Mateo 18:20, Mateo 28:20, 2 Corintios 3:17, Colosenses 1:19-22, Hebreos 9:24 y Apocalipsis 3:21. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahora tenemos su Espíritu en nosotros como esperanza de gloria, y así, fieles a su palabra y su evangelio, podemos demandar el cumplimiento de cada una de las promesas de Dios en nuestra vida. Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Qué maravilloso saber que, aunque no tengamos las palabras adecuadas para expresarnos ante Dios, el Espíritu que está en nosotros habla y gime todas nuestras necesidades, aún las que ni siquiera sabemos que necesitamos. El apóstol Pablo habló sobre la obra del Espíritu Santo en Romanos 8. En este capítulo encontramos 6 formas en que el Espíritu Santo ora por nosotros. Primera, el Espíritu Santo ora por nosotros en un poder que no poseemos. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Nuestra debilidad se acabará, pero el Espíritu Santo continuará. Cuando te duermes, estás demasiado débil o simplemente estás desgastado emocionalmente o agotado, el Espíritu de Dios interviene y te da la fuerza que necesitas para continuar en oración. Segundo, el Espíritu Santo ora por nosotros con la sabiduría que nos falta. No sabemos por qué debemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros a través de gemidos sin palabras. Romanos 8:26. Preguntamos, ¿alguna vez has sentido que no tienes idea
de lo que estás diciendo o de lo que estás haciendo? Cuando le entregaron a una hermana de la iglesia a su hijo primogénito en la clínica, cuando parió su hijo primogénito, esta hermana exclamó: espero que sepan que no tengo idea qué hacer, dijo ella. Cuando no tenemos por costumbre orar sin cesar y continuamente, nuestras vidas parecen caóticas y ni siquiera sabemos qué orar. Nos pasa lo de esta madre primeriza que no se ha preparado ni capacitado para su función de cuidados maternos. No sabemos por dónde empezar y pensamos que hablando como loros perdidos, quejándonos o preguntándonos a nosotros mismos incesantemente cosas, podemos comenzar y ordenar una oración. Miremos el modelo que el apóstol Pablo por el Espíritu Santo nos concede. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. El Espíritu camina a nuestro lado y susurra la sabiduría que necesitamos. Tercer punto. El Espíritu Santo ora por nosotros en misericordia que nunca podríamos comprender. Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Aunque Satanás, nuestro adversario, quisiera alimentarnos con mentiras como: tú no perteneces aquí, Dios no te ama, eres indigno, el Espíritu lo contrarresta en la brecha y dice que la misericordia y la gracia viven en nuestras vidas. Él es el que sostiene que no hay condenación para los que están o estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Divino. Cuarto punto. El Espíritu Santo ora por nosotros con una comunicación celestial que no poseemos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. ¿Quién mejor para interceder por nuestras peticiones a Dios que su mismo Espíritu? Nada puede separarnos del Padre porque su Espíritu nos da entrada ante el trono de gracia. Efesios 2:18. Quinto, el Espíritu Santo ora por nosotros por la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y el que busca en nuestros corazones conoce la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por el pueblo de Dios de acuerdo con la voluntad de Dios. Romanos 8:27. A veces estoy tan cansado, decimos, y no podemos orar. Es en estos tiempos que necesito apoyarme en el Espíritu Santo. Es en estos tiempos que todos necesitamos apoyarnos en el Espíritu Santo. Puede que no sepamos qué decir, pero el Espíritu lo sabe. ¿Qué mejor para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas que la guía del Espíritu Santo por la palabra de Dios?
Sexto, el Espíritu Santo ora por nosotros con un amor que no podemos contener. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrán separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38, 39. Finalmente, no podemos escapar de la última parte de estos versículos. El Espíritu Santo siempre nos guiará y nada puede separarnos del amor a Cristo. Es con este amor de Cristo que el Espíritu intercede por nosotros. Cuando nuestros corazones están secos, vacíos, y no podemos saber qué decir o cómo orar, el Espíritu emprende a hacer la obra, redarguye de pecado, guía al arrepentimiento, guía a toda verdad, consuela e intercede. El ministerio del Espíritu es sellarnos para el día de redención, consolarnos, fortalecernos, capacitarnos y someter las obras de pecado en nuestras vidas para nosotros ser más que vencedores orando en el Espíritu. Aunque podemos confiar en el Espíritu para hablar las palabras que no podemos, hay algunos pasos prácticos que podemos tomar si estamos luchando con qué decir. Hay algunos pasos para cuando luchas con qué decir en la oración. Primero, cambiemos nuestro enfoque. El primer paso podría ser cambiar la forma en que oramos. No tiene que permanecer igual toda nuestra vida. Probemos un método que anime o despierte algo nuevo en nosotros. Por ejemplo, si normalmente oramos en voz alta, intentemos orar en tono moderado para que escuchemos al Señor cuando nos responda en los silencios que hagamos. Si normalmente oramos con palabras ostentosas, intentemos rendirnos en adoración. Si normalmente pronunciamos oraciones pidiendo, intentemos comenzar agradeciendo por todo, enumerando cada cosa. Si oramos solos, también hagamos la prueba en una oración grupal. Segundo, pasemos tiempo real en oración. No establezcamos un temporizador al principio. Muchos de ustedes saben que es un temporizador. La oración no es algo apresurado ni tampoco a la carrera. Hay que aprender que la oración es una disciplina. Pensemos en ello como ejercicio de la fe, de la piedad cristiana, no como algo que cumplir en nuestra lista de cosas. Tercero, escuchemos algunos buenos sermones. Aquí en Radio Bajo la Unción usted los puede escuchar antes de orar. Usted los puede escuchar en cualquier momento. A mí me gusta escuchar a otros enseñar la palabra de Dios. Pero ¿dónde están los mejores sermones? ¿Dónde se encuentran los mejores sermones? Están en las Escrituras. Es palabra fiel, viva y eficaz. Acostumbrémonos a leer la Escritura antes de orar.
Ahora la podemos escuchar en audio. Seleccionemos un libro del Antiguo Testamento y Nuevo y leamos un capítulo de cada libro cada día hasta acabarlos. Aquí estamos en Radio Bajo la Unción todas las mañanas de 5:30 a 6. Las hermanas están haciendo la lectura bíblica y así sucesivamente. Ellas están leyendo la palabra. Llegará un momento en que nos agrada tanto que nos sabe a gloria la palabra. Nos sabe a pan fresco, pan calientico todos los días, el pan de la mañana. Una pregunta: ¿qué pasa si la oración no se siente bien? Cuando comencemos la oración no siempre se sentirá bien, es verdad, porque no estamos acostumbrados a agradecer, a ensalzar, a alabar, interceder por otros, orar con ruego y súplica, confesar nuestros pecados, confesar lo que más nos agobia, endominar que le inclina a comer otra vez el mal, o siente opresión, desaliento y quiere levantarse enseguida porque no está acostumbrado a orar, sino a hacer una rutina de 5 minutos. Esas oraciones express. ¿Usted se ha preparado un café express? Agrega el agua caliente rápido en un pocillo, una cucharadita de café y una cucharadita de azúcar, bate con la cucharita y ya. No, eso no es así. Para que veamos la importancia de comunicarnos con el Señor en reverencia y temor, debemos notar que es una disciplina que el mismo Señor y Maestro aplicó y recomendó. Mateo 26, 36, 46. Entonces llegó el Señor Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Ved, se acerca el que me entrega. La razón por la cual Romanos 8 está en la Biblia es porque debemos recordar que no oramos solos. Mientras nos dirigimos al trono de la gracia, Dios recibe glorificación por la obra del Señor Jesucristo y nosotros la confirmación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Miremos lo que significa esto. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo de Dios. Juan 14, 23. El Señor Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Romanos 8, 9, 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si deseamos un lugar para comenzar a orar con gemidos indecibles, comencemos por aquí, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bendiciones para todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu divina palabra. Me ha redimido. Tu palabra, el manjar del cielo, lo necesitamos todos los días de nuestra existencia en este mundo. Rompió aquellas. Padre eterno, te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.